felicito en este esfuerzo crítico que hace de lo que nos aquejan, los problemas sociales que tenemos, lo felicito, pero en ese mismo sentido, en la idea de ser críticos con nuestra misma sociedad y con lo que usted nos está presentando, me gustaría que me dijera qué fuentes, en qué fuentes está sacando lo que Diego de Landa torturaba a las personas, o sea, entiendo que quemó los códices de Maní, pero una cosa es que haya quemado los códices y otra cosa es que torturara a las personas. Entonces, habría que ser claros y habría que explicar en qué contexto se da esta situación de enfrentamiento entre una cultura de la época prehispánica y una cultura de mentalidad europea del siglo XVI, ¿no? Entonces habría que explicarlo, porque si no, se satanizan también a los europeos y no se entiende qué es lo que pasó en esa época. En ese mismo sentido creo que está idealizando la época prehispánica. Cuando habla de Tlacaelel como un padre, habría que decir cuál fue el papel de Tlacaelel también. Entonces, yo solo le digo que en este esfuerzo crítico habría que pensar qué mentalidad está o sea, qué mentalidad tienen las personas de acuerdo a cada época histórica, contextualizar básicamente. Bien. Son pues varias preguntas. La primera de ellas, por eso estaba yo mirando el texto, ¿cuál es la fuente de lo de Diego de Landa, del obispo negro? Tenemos el texto de la Cruz Maya, que es un antropólogo que lo escribe, que da cuenta de esta historia. Tenemos el texto también de Galante, que también habla de esta historia de Torre de Landa. Creo que son dos fuentes que habría que revisar. Igual pudiéramos ser muy cuestionadores de estas fuentes, sin embargo vale la pena traerlas, ¿no? Las otras preguntas son interesantes, y hay una idealización de los pueblos prehispánicos desde la perspectiva de un servidor, sí. Y dirá usted con toda razón, bueno, y si usted lo idealiza, ¿acaso no estará ya también partiendo de un asunto hasta cierto grado delirante? Bueno, suponiendo sí. ¿Y por qué no habría que idealizarlo a los pueblos prehispánicos? Cuando me dices tú, hay que entender la mentalidad de los europeos cuando llegan aquí a esta tierra, porque se corre el riesgo de satanizarlos, por ejemplo. Creo que el problema radica en que muchas cosas en la vida las hemos querido entender. Creo que pudiéramos trascender un poco más si tratamos de comprenderlas y entender que la comprensión camina, por ejemplo, del lado de la razón y los sentimientos. Yo no puedo entender lo que hizo el capitán Alvarado aquí, por ejemplo, en el centro de la ciudad, cuando les cortó los brazos a los que estaban tocando el tambor, cuando les cortó la lengua a los que estaban cantando, cuando les cercenó los pies a los que estaban danzando el capitán Alvarado, cuando Hernán Cortés lo deja aquí cuidando. Yo no puedo entender eso, clínicamente no lo puedo entender. Es decir, si llega un paciente y me dice, fíjese usted que yo le corté los brazos, le saqué los ojos y lo quemé, yo no le podría decir a ese sujeto que está en la consulta que yo puedo entender lo que está haciendo. Eso no se puede entender, eso tiene una lógica asesina. Entonces, yo creo que por ahí va el libro, y creo que en algunos capítulos del libro vendrá bien el contexto en el cual yo hago una fuerte crítica a lo que aconteció en este asesinato, que yo llamo asesinato y lo llamo conquista. Creo que ahí va a estar esa parte que obviamente bien cuestionas, ¿no? ¿Vale? Sí. Yo quería preguntarle, no sé si usted fuera de lugar, pero usted habló del 70% de la locura de los políticos en nuestro país, ¿sí? Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿qué diferencia hay de la locura de estos políticos, por ejemplo, con nuestro representante político, que es Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo? Es una pregunta muy importante, es muy importante. Lo hablamos en el libro y creo que es pertinente, y voy a decir por qué es pertinente. Mire, voy a dar un ejemplo. Ese señor Oscar Mario Beteta llama a Obrador loco. Sí. O ese señor Oscar Mario Beteta lo llama esquizofrénico. También el Ceballos. Claro, yo aclaro en el libro cuál es la estructura mental de Obrador. Y aquí lo pongo. Este Obrador tiene, por supuesto, rasgos neuróticos. ¿Cuál es la diferencia de un neurótico a un psicótico? Por ejemplo,
Yo todas las mañanas me levanto y ruego al Señor Todopoderoso, si es que existe, que pudiera caer una bomba en la Cámara de Diputados y todos los diputados se murieran. Todas las mañanas los deseo fervientemente. ¿Sí? Ahora, una cosa es desearlo y otra cosa es que yo vaya y lo incendie. Eso se llama rasgo neurótico. ¿Estamos de acuerdo? El neurótico lo piensa, pero no lo hace. Entonces, Obrador tiene ese rasgo. ¿Y por qué no tiene un rasgo psicótico? ¿Por qué no tiene un rasgo, como le dicen, del Mesías? Porque Obrador le dicen que se cree un Mesías. A esa gente hay que demostrarle que un Mesías tiene rasgos delirantes, es decir, que parte de una realidad que no existe. Obrador parte de una realidad que sí existe. Y esa es la diferencia, clínicamente hablando. Obrador, nadie le puede decir que lo que dice no es cierto, porque es real. ¿Me explico? Es real. La conducta de un servidor cuando se enoja de estar hablando es una conducta neurótica. Pero nadie me puede decir que no sea cierto lo que estoy diciendo, pues. Entonces, lo que trato de explicar es que los políticos, la mayor parte de los políticos, parten de un principio delirante, de un principio de fantasía. Esos son psicóticos o psicópatas. Esos sí son mesías, esos sí se creen dioses, esos sí son manipuladores. En el caso de Obrador hay un rasgo neurótico. Si Obrador estuviera partiendo de un principio de fantasía, entonces diríamos, ah, caray, entonces sí está en un rasgo delirante. Pero no, Obrador no parte de un principio de fantasía, parte de un principio de realidad. Entonces la pregunta es pertinente, porque los que están en el movimiento regularmente siempre les dicen eso. Ay, lo que pasa es que Obrador está loco. Creo que ahora ya tenemos elementos para decir, espérate, la locura tiene dos síntomas: el delirio y la alucinación. Lo que dice Obrador, ¿es real o no es real? No, pues es real. Por lo tanto, no es ni delirante ni alucinatorio. Lo que dice ese señor Calderón de que se le va ganando la guerra al narco, ¿es real o es irreal? Es irreal. Por lo tanto, este señor habla desde un principio delirante. Esa es la diferencia. Y hay que entrar en esa discusión, Nosotros somos los primeros, al menos un servidor, tuvo que escribir eso aquí en el texto de Obrador, porque obviamente los grandes críticos están jodiendo, ¿no? Ah, sí, ¿por qué escribiste de todo si no de Obrador? No, aquí también está su estructura. Ahora, que ellos quisieran que yo hubiera puesto una cosa delirante, pues no lo puedo poner porque clínicamente no lo puedo sostener. Yo puedo sostener, por ejemplo, lo que han dicho muchos políticos, porque ahora esta pregunta maravillosa que tú haces, las fuentes. Yo puedo sostener lo que muchos políticos son vía sus propias declaraciones que están en los periódicos de circulación a nivel nacional. Por eso es que no pueden hacerme ninguna demanda con este libro. ¿Por qué? Porque todos todos los diagnósticos clínicos que hay aquí no los inventé yo, todos salieron de las propias declaraciones de los políticos. Todas. Los políticos por su propia boca mueren. ¿Cuántos políticos no son alcohólicos? ¿Cuántos políticos no le pegan a sus esposas? ¿Cuántos políticos no se casan con chicas de 20 años cuando ellos tienen 80? Claro. Entonces, yo no estoy inventando nada. Lo único que estoy haciendo es hacer una recapitulación de todo esto y darle una lectura clínica. Nada más. Entonces, sí hay que entrarle a esta pregunta, porque ustedes son a los primeros que les van a decir, ah, sí, pero tu padre se cree Mesías. Espérate, un Mesías se siente Dios, y un Dios habla de puro delirio. Déjame decirte que en lo que dice este señor, ¿dónde está el delirio? Tú dime dónde está la mentira y el delirio de lo que está diciendo. Si, en todo caso, sí puede ser neurótico, pues carajo, ¿y quién no tiene un rasgo neurótico en este país? Por favor, ¿no? Podemos conceder que tenga un rasgo neurótico, pero de eso a que sea un psicótico, con todo respeto, no. Primero que traiga la prueba clínica, primero que demuestren clínicamente el asunto, y si lo demuestran, con todo gusto lo discutimos, pero no pueden demostrarlo, no pueden.
Perdón. Usted hizo de su intervención, nos había comentado que de parte del gobierno federal hay amenazas, censura y todo lo que sabemos que se le aplica a personas como usted que está con el movimiento. Entonces, yo nada más mi inquietud es de qué manera puedo yo apoyar para que a usted no le suceda nada.